Ahora seguramente vamos a estar en contacto con el doctor Rodolfo Tusset. El doctor Rodolfo Tusset es doctor en radioquímica en la Universidad de la Sorbona y tiene una enorme cantidad de títulos. Y le damos las muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Un gusto enorme, muchísimas gracias, enormes agradecimientos porque este tema realmente, el problema que tiene es que no es conocido. Así es. Que le agradezco muchísimo todo lo que sea difusión, estamos trabajando realmente para que la gente esté informada, ¿no es cierto? Y que las decisiones que se tomen se hagan en base a el conocimiento científico y no a otras razones, ¿no? Bueno, esto tiene un problema. La seguridad radiológica, no sé si el término es correcto, ¿sí? A diferencia de la seguridad vehicular, es que uno ve venir un coche o uno ve que un coche va a altísimas velocidades. Es visible, digamos. Cuando uno está en una altura, en un balcón, también es visible porque hay un vértigo. Pero en el caso de la radiación, de las ondas electromagnéticas, nosotros no las vemos y prácticamente tampoco tenemos una percepción, una sensibilidad sobre las mismas. ¿Por qué no nos explica un poco qué son estas ondas y cómo actúan sobre la salud de las personas? Muy buena introducción, porque justamente lo que falta es la percepción del riesgo. Como vos decís, cuando uno va manejando un auto con lluvia a 150 kilómetros por hora, claro, sabe que tiene que cuidarse, pero acá esto no se ve ni se siente. Y las radiaciones son semejantes, tanto las llamadas ionizantes como las no ionizantes. O sea, uno no las ve. Y el tema es que... Ionizantes, porque piense usted que los oyentes no entienden de esto. Sí, de alguna manera la palabra ionizante se un poco confunde, porque se ionizan los materiales iónicos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la sal disuelta en agua o el agua, pero otros materiales como, no sé, una proteína, no se ioniza. Lo que puede ocurrir es que se rompa un enlace. Por eso y ese es el problema es cuando, o sea, el mayor riesgo siempre con las radiaciones es que se rompa una cadena, un enlace del ADN, que es el que tiene el mensaje genético. Si perdemos el ADN o se modifica, esa célula no va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Porque va a perder parte de la información. Lo entiendo perfectamente, pero sí. Permítame que, por ejemplo, el Sol es una fuente de radiación. Exacto. Ahora, hay una enorme cantidad de fuentes de radiación que no son naturales. Exactamente. Las no naturales en este momento son 1.000.000 de veces más intensas que las naturales. Amigo. Por eso nuestro cuerpo no está habituado a esto. Y además, las radiaciones naturales no son pulsadas, son radiación continua. Puede haber un pulso, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera... la radiación en este momento y la comunicación digital es con radiación pulsada, o sea que si un milisegundo sí, un milisegundo no, un milisegundo sí, un milisegundo no. Entonces, bueno, pero volviendo a lo primero, cuando yo muevo una carga en el espacio, ¿no es cierto?, sea en el aire o sea dentro de un cable, eso induce un campo magnético. Claro. O sea, el movimiento de la carga eléctrica induce un campo magnético, que a su vez induce también un campo eléctrico. Uno induce el otro. Y entonces se crean dos campos, uno eléctrico, otro magnético, perpendiculares entre sí, o sea, son dos planos que se transmiten a distancia. Y esa energía que se transmite a distancia puede hacer cosas, porque uno lo que está transmitiendo es energía, capacidad de producir trabajo. Y ese es el arranque, de alguna manera, de lo que son las no ionizantes. Entonces, por otro lado, las ionizantes son radiaciones que surgen de un núcleo, ¿no es cierto?, que de alguna manera se desintegra y produce una radiación gamma, alfa o beta. Ahora, ambas tienen la capacidad
de afectar al ADN, o sea que tienen la capacidad de afectar la salud, y ese es el problema. O sea, ahí un poco arrancamos, ¿no es Ahí cierto? arrancamos. Quiere decir que, y si tuviéramos que dar ejemplos, está claro que las antenas de 4G o de las que vienen de 5G O de 5, de 3 o de 2, todas transmiten de alguna manera en una frecuencia dada, ¿no es cierto? El 5G lo que cambia del 4G es que transmite en otras frecuencias. Además de las frecuencias antiguas de megaciclos, ahora hay frecuencias de gigaciclos, o sea, de 1.000 millones de veces por segundo. Y eso produce ondas milimétricas porque la longitud de onda está del orden del milímetro, que de alguna manera nos afectan. Eso es un poco, pero de todas maneras, en general, todas, 2G, 3G, 4G, 5G, tienen la capacidad de producir daño en el material biológico. En los animales, eso se observa en estudios de laboratorio y se observa en estudios de casos con personas. Claro. Esto es un poco el origen del conocimiento. Antes que nada, te quiero comentar de que lo que digo es, de alguna manera, lo que opinan expertos del IARC. Tengo trabajos publicados, aquel que realmente quiera profundizar, te puede escribir a vos y vos me pasás, y de alguna manera le puedo hacer llegar, y trabajos con bibliografía. Bibliografía quiere decir 1.000 trabajos, ¿no es cierto? Publicados donde todo esto está. Digo porque el que escucha dice, ¿y este quién es? Y de alguna manera le tengo confianza a lo que dice o no. Lo mejor sería tal vez hacer una mesa redonda con, por ejemplo, un participante de ENACOM, de forma de que lo que yo diga pueda ser escuchado, ¿no es cierto?, y pueda ser de alguna manera rebatido. Pero insisto, todo esto es, lo que voy a decir es el ABC, es algo que está de alguna manera conocido, y es tan sencillo explicarlo como explicar la ley de la gravedad, en la cual nadie tiene dudas. En esto tampoco nadie tiene que tener dudas. Esto tiene efectos fuertes sobre la salud humana y en los animales, y además afecta el medio ambiente, fundamentalmente la comunicación electromagnética, ¿no? La comunicación inalámbrica. Entonces, esto, de alguna manera, produce daño, y el problema es que no es conocido, no se difunde, y no se difunde por varias razones. Primeramente porque las empresas telefónicas que venden esto, hay en el mundo, digamos, ponele 3.000 millones de usuarios, ponele que cada uno, no sé, gaste 1.000 pesos por mes, por decir algo, y ya ahí tenés 3 billones, ¿no es cierto?, de pesos por mes. Lo cual es una cantidad de dinero bastante grande, ¿no es cierto? Y por otra parte, los gobiernos cobran impuestos y parte de eso va a sus bolsillos, y además los medios muchas veces están unidos. Por ejemplo, Clarín es dueño de Telecom, o sea que es raro que Clarín diga algo que vaya en contra del uso de algo con el cual gana dinero. Claro. Por eso en el diciembre pasado salió un artículo diciendo por qué no hay que preocuparse de los teléfonos celulares. Un trabajo realmente que es tristísimo, ¿no? O sea que el tema está que ni las empresas, ni los gobiernos, ni los medios, y yo iría más lejos, tampoco la gente. A la gente, vos a un chico le decís, bueno, mirá, no vas a tener que tener sexo durante un mes. Y bueno, por ahí te mira torcido, pues dice, bueno. Ahora vos le decís, mirá, no podés usar tu celular sobre la próxima media hora, y se muere, es capaz de tirarse por el balcón. Es cierto. Y el tema es que las soluciones, yo te voy a comentar un poco los riesgos y las soluciones. Las soluciones no pasan por anular. Yo también me muero si me quedo sin internet, ¿no es cierto?, porque es mi fuente de conocimiento. Claro. La idea es tener algo incluso mejor que la porquería que tenemos ahora, más rápido, con menor periodo de latencia, y de alguna manera seguir obviamente comunicados, pero con dosis a la gente 1000 veces menor. Esto de alguna manera, haciendo un paralelo, es semejante a el uso de las radiaciones ionizantes.
estamos hablando de rayos X, de material radioactivo. Vos sabés que eso, bueno, tiene un riesgo menor que las no ionizantes, pero tiene un riesgo. Acordémonos de, no sé, Hiroshima, Nagasaki, sí. Y de alguna manera esto se usa. Uno se saca una radiografía, uno se hace una tomografía, o sea que uno se expone. ¿Por qué? Porque el beneficio es superior al riesgo. Y lo mismo, la misma filosofía hay que aplicar con las no ionizantes. O sea, las reglas tienen que ser puestas por organismos de salud, claro, organismos del medio ambiente, con conocimiento de la sociedad y no decidido por las empresas telefónicas, que es lo que pasa actualmente, ¿no es cierto? Donde casi yo diría que el gobierno hasta casi no participa, simplemente sabe que va a cobrar. ¿No? Entonces, eso es un poco la idea. Esto se puede y la incluso mejorar sin afectar a la salud. La alternativa que es mejorar la fibra óptica. Claro, es decir, en principio, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, vos en este momento con un celular podés recibir la información vía una red, una antena base que te comunica, o por Wi-Fi. Ajá. En principio vos estás en un lugar de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en una plaza, ahí donde estás vos ahora, y vos, si te fijás, vas a tener más o menos 30 o 40 señales de Wi-Fi. Eso uno lo observa. Yo en mi teléfono tengo un detector de Wi-Fi, tengo, no sé, depende de dónde esté. Si estás en la estación de Constitución vas a tener 150, ¿no es cierto? Bueno. Y además vas a tener la señal de Claro, la señal de Personal, la señal de Movistar, todas las señales. Telecentro. O sea que vos tenés, exactamente, Telecentro, o sea que vos vas a tener 4 señales de estaciones base más 20 o 30 de Wi-Fi. Esto, de alguna manera, imagínate que es totalmente redundante, porque vos con una sola señal de Wi-Fi, vos si has estado en el exterior, no tenías datos móviles, ¿no es cierto? Estabas en el hotel y entonces te comunicabas por Wi-Fi. Entonces, una señal de Wi-Fi es suficiente. Y esto es como, si vos, por ejemplo, necesitas sacarte una radiografía de rayos X, de tórax, ¿no es cierto? Sí. Vas a recibir una dosis pequeña, ponerle 0,1, una décima o centésima de miligray, y te la sacás. Pero vos podrías también hacerte una tomografía, y en vez de 0,1 vas a recibir 10 o 20. O podrías hacerte 4 tomografías, y el médico va a tener más información, incluso más detallada. O podrías hacerte 4 radiografías, 4 tomografías y además 20 radiografías. ¿Qué te parece? Entonces, vos para tener la información tenés una dosis 1000 veces superior, ¿ok? Y vas a tener efectos. Y esto es lo que está pasando. Vos tenés tantas señales y esto afecta, y esto impacta, ¿no es cierto? Se observa, o sea, vos sabés que... te voy a hablar de la gente, pero te voy a hablar primero de los animales. Vos sabés que la población de insectos polinizadores, como las abejas, está decreciendo. Sí. En Alemania se vio un 75%, vos te escuchás lo que yo digo, 75% menos. Para mí son datos aterradores. Sí, lógico. Te puedo decir de que pequeñas experiencias mínimas, ¿no es cierto? Vacas cerca de una antena en Suiza, es un estudio reconocido. Bueno, las vacas veían que tenían más abortos y que los terneros nacían con cataratas nucleares, cataratas. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo único que había ocurrido era que habían puesto una antena. Dejan de transmitir la antena y esto deja de ocurrir. Vuelven a poner la antena en funcionamiento y vuelve a ocurrir. O sea que está clarísimo. Sí, sí. Y hay estudios hechos con huevos de rana, ¿no es cierto? El 90% a 80 metros de una antena, el 90% se muere. En cambio, la misma experiencia se hace con otros huevos, pero que están debajo de una jaula de Faraday, no les pasa nada, viven todos. Además, los pocos que nacen de los que están expuestos, nacen uno grande, otro chiquito, o sea, en forma realmente anormal. O sea que te hablo de abejas, te puedo hablar de los pájaros, de alguna manera, las aves migratorias que dejan de migrar, te hablé de vacas,
te hablé de ranas. ¿Qué puede pasar con el hombre? Con el hombre pasa exactamente lo mismo. Se ha medido en sangre, o sea, gente que vive, ¿no es cierto?, a 80 metros de una antena, se le saca sangre y se observa y se ve defectos en los leucocitos, en la sangre periférica, se ven micronúcleos. O sea, lo que le pasa a los animales obviamente nos pasa a nosotros. Sí, claro. Las abejas, cuando acercás un celular a una colmena, se van y no vuelven más. Se queda la abeja reina con sus ayudantes sola, hasta que al final, como no vienen las obreras a traer comida, se muere también. O sea, desaparece la colmena. Esto es con un celular. Tremendo. Entonces, vos te imaginás, a nosotros no nos pasa nada, nos pasa exactamente lo mismo, porque a nosotros además han aumentado, lo que te voy a decir todo, salvo algunos datos, no es de nuestro país, porque acá no se investiga, o sea, acá se desconoce cuál es la frecuencia de los tumores cerebrales. Te voy a hablar de lo que se sabe de Francia, Inglaterra, Australia, Italia, donde se multiplicaron los tumores cerebrales por 4 o por 5. ¿Se entiende? Sí, claro. Antes había, ponele, 1 cada 100.000 y ahora hay 5. Esto ocurrió también en Brasil. Todo esto está publicado y estos son datos de los institutos nacionales de estadística. Acá no hay, porque yo formo parte, estoy en una comisión consultiva del Instituto Nacional del Cáncer, y he tratado de que se viera eso, pero no hay datos. Pero sí hay datos de un importante servicio, tal vez el más importante del país, que no voy a mencionar, donde observan de que en 10 años se multiplicaron por 10 el neurinoma del nervio acústico. El neurinoma del acústico, pero el grado 4, el más grave, se multiplicó por 10. Y los neurinomas se multiplicaron por 5. O sea, esto además se vio en animales. Hay experiencias en Estados Unidos, en Italia, donde se ve de que los tumores cerebrales también ocurren en las ratas. O sea que, y además se ve en estudios de laboratorio el fenómeno, se ve cómo arranca o sea que tema 1, tumores cerebrales, está clarísimo, digamos. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la intensidad de la dosis que estamos recibiendo, ¿no es cierto? Ahora, insisto, sí, comparando con las otras, es como diciendo, si nos basta con una radiografía, una placa de tórax, no nos hagamos 10 tomografías y 50 porque nos vamos a morir. Sí, y claro. Esto es lo que está pasando. Y esto tiene que ver con una lucha virtualmente comercial por el mercado, digamos, porque es una competencia. Exactamente. A nadie le interesa, ¿no es cierto? Porque esto no es algo que se discuta, ¿no es cierto? En este momento hay mucha gente que está, yo no estoy solo, digamos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que está trabajando, pero es muy difícil llegar a los conocimientos. ¿No es cierto? Se hizo un congreso muy importante en Brasil el mes pasado y bueno, hablado gente, digamos, especialista de todo el mundo, pero la cantidad de gente que observó ese congreso, que fue virtual, no fue muy grande, fueron cientos de personas, ¿no es cierto? Cuando en Brasil hay cuando en realidad millones. Esto afecta a toda la humanidad. Exactamente. Ahora se viene, por hoy no tengo más tiempo, pero desde ya que vamos a tener que seguir en otro momento. Se viene el Internet de las cosas, porque el Internet de las cosas yo lo había leído a Jeremy Rifkin sobre este tema, como que hubiera sido un avance fenomenal, porque prácticamente todos los instrumentos de la casa están afectados, digamos, por un chip. La empresa va a saber cuando vos prendés la tostadora, te estás haciendo una tostada. Así lo cual es muy importante, claro. Ahora, entonces, imagínate vos que además del celular te va a irradiar todo. Por otra parte, te digo algo importante. No te hablé, pero uso 30 segundos. Sí. Las soluciones pasan por conectarnos con una
antenas, por ejemplo, de Wi-Fi que vos tenés en tu casa, o el Wi-Fi tiene que ser libre, no tenés que poner un password. Cualquier Wi-Fi que vos agarres te permite conectar, ¿ok? Claro. Y número 2, tu celular emite. ¿Para qué? Para que la empresa sepa dónde vos estás, para que el sistema sepa dónde vos estás, para que te manden un mensaje. O sea, el sistema tiene que saber qué antena está cerca tuyo para mandarte un mensaje, porque si vos estás en Salta, no va a llegar de la antena de Buenos Aires. Entonces, pero eso no debe ser continuo. Pues imagínate que con la pandemia hemos estado por ahí 2 meses sin salir y tu celular está mandando señales diciendo estoy acá, estoy acá, estoy acá. Es una cosa media casqueana, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente si vos no te moves, o sea, esto tendría que ser el sistema distinto. Lo que pasa es que a las empresas no les importa. Las empresas quieren saber dónde vos estás en forma continua y esto se podría eliminar. O sea, podríamos recibir una dosis 100 veces menos o 1000 veces menos la que estamos recibiendo, continuando conectados. Eso es un poco el mensaje final. Y además, obviamente, implica un montón de otras cosas, pero lo dejamos para la próxima. Sí, Rodolfo, lo dejamos para la próxima porque es muy interesante, porque a mí se me fue creando la idea, y ya no tengo más tiempo, pero se me fue creando la idea de que estamos creando nosotros un microondas y los seres humanos adentro del microondas. Y que da la impresión de que nos estamos cocinando a nosotros mismos. Totalmente. Así que, bueno, la seguimos la próxima. Bueno, un gusto enorme, Mario. Igualmente. Y seguimos conectados. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el doctor Rodolfo Tusset, que además es asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre tantas actividades, títulos y realmente un currículum extraordinario. Vamos a la tanda de la radio y después venimos con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera.